están? Guillermo Amoroso, sociólogo, gracias por aceptar hoy la invitación como panelista invitado. A la falta de Alejandro, gracias. Bueno, hoy vamos a arrancar con un tema que todo lo que se está preguntando todo el mundo, ¿no? ¿Quién es Juan Sartori? ¿Es una anécdota política que pasará al olvido? ¿Algo más que se suma a estos tiempos preelectorales? ¿O es una posibilidad con sustento? ¿Vos sabés quién es Juan Sartori? A ver el tape. Una de las cosas más importantes es hacer las cosas de manera diferente de lo que se hizo antes. Así describe el empresario Juan Sartori la clave de su éxito en los negocios en una entrevista en CNN Dinero. El empresario, que según el semanario Búsqueda será precandidato del Partido Nacional, es licenciado en negocios y economía y también tiene estudios en finanzas internacionales en el exterior. En 2007 fundó su propia empresa. Un ejemplo es nuestra empresa UAG, que empezó en 2007 como una pequeña plantación de arándanos con unas pocas hectáreas y hoy terminó siendo una de las mayores empresas agroindustriales del Uruguay y de la región. Luego la empresa amplió sus negocios a plantaciones de soja, trigo y cría de ganado y ovejas. Más tarde se introdujo en las áreas de energías renovables, petróleo, gas, minerales, infraestructura y hasta forestación. Unión Group fue la primera empresa agraria en cotizar en bolsa en 20 años en Uruguay. Sartori es además accionista y director del club Sunderland, que está en la tercera división del fútbol de Inglaterra. El directorio del Partido Nacional afirmó que no tiene aún ningún ingreso de una agrupación llamada Uruguay para el Cambio, nombre que tendría el movimiento de Sartori según el semanario. Sostiene que Juan Sartori es adherente del partido, pero que para postularse debe cumplir una serie de requisitos que establece la Carta Orgánica del partido. Tiene hasta 2 meses antes de la elección primaria para hacerlo. Según Búsqueda, el lanzamiento de su campaña está previsto para el 20 de noviembre. Según informaba el semanario Búsqueda, Uruguay por el Cambio, así se llamaría la agrupación que intenta formar este uruguayo multimillonario. Claro que la propia presidenta del directorio del Partido Nacional, Beatriz Argimón, dice: acá nunca nadie registró ninguna agrupación con ese nombre. Esto de verdad que es un misterio y le pone cierto condimento a esta etapa. ¿Alguien aquí presente conoce? Porque es uruguayo, por más que ha estado mucho tiempo afuera. ¿Alguien conoce a Juan Sartori? ¿Lo conoces? Lo conocí de niño. Mirá. Porque es hijo de una persona que yo conozco, que se fue del Uruguay hace más de 30 años. Hizo una carrera en un organismo internacional con sede en Suiza, una brillante carrera, su madre. Y obviamente de niño, bueno, hizo toda su escuela, su formación, incluso universitaria en Suiza, ingresó en el mundo de los negocios, obviamente con familia en Uruguay también por parte del padre y de la madre. Y allá por el año 2007, 2008, al frente de un grupo de inversionistas de importancia, comenzó a comprar tierras en Uruguay, en la época del boom de la agricultura y también en el boom de la ganadería con la tonificación de los precios que hubo de la carne en aquellos años. Al frente de esa empresa, UAG llegó a comprar más de 100.000 hectáreas, que redondean más o menos en aquel momento una inversión de 500, 600 millones de dólares. Y desde ese momento, bueno, vivió las vicisitudes de cualquier inversión en el campo, con precios, subas y bajas, hasta ahora que empezó a, digamos, a retirarse de la inversión. Desconocía completamente algún tipo de interés en política, desconocía por completo, me tomó muy de sorpresa y me llama mucho la atención. Bien. Tenemos un móvil en este momento, porque obviamente que esto también conmocionó un poco la interna blanca, ¿no? Con el diputado del Partido Nacional, Pablo Abdala, está con él Tania Melgar. Buenas tardes para los dos. Hola Victoria, buenas tardes para ti, para todos. Así es, bueno, esta novedad, este anuncio tuvo varias repercusiones dentro de la interna con, entre otras cosas, varios tuits de dirigentes, integrantes del Partido Nacional. Uno de ellos, el diputado Pablo Abdala, que dentro de su publicación en Twitter decía que no hay lugar para paracaidistas con plata y que esto es más o menos una payasada. Entonces, bueno, consultarle por este tuit y además también hacer un repaso de cuáles son los requisitos que se necesitan para que una persona pueda integrar o, bueno, poder ser precandidato dentro del Partido Nacional. Cualquier persona puede hacerlo. ¿Cuáles son los requisitos? Tanto a nivel, no sé, departamental como nacional.
Bueno, muy buenas tardes. Yo creo que no hay que confundir los derechos cívicos y los derechos inherentes a la ciudadanía de ser elector y elegible, que tenemos en principio todos los ciudadanos que tenemos nuestra ciudadanía vigente, digamos así, que no la tenemos suspendida, que somos la enorme mayoría, con los derechos partidarios, que entre ellos está el derecho a usar el lema, en nuestro caso el lema Partido Nacional, pero todos los partidos más o menos administran el lema y autorizan o no autorizan el registro de determinadas candidaturas. En el Partido Nacional hay, por lo tanto, reglamentos internos, la Carta Orgánica que regula todos estos aspectos, no solo para los que van a ser candidatos a la presidencia de la República, para los que quieren presentar una lista de candidatos a la Convención en las elecciones internas o al Parlamento Nacional en las elecciones de octubre, que son las elecciones legislativas, además de la primera vuelta presidencial. En el caso específico de quienes aspiran a presentar o a impulsar una precandidatura presidencial en las elecciones internas, es menester cumplir por lo menos con dos requisitos básicos. En primer lugar, tener un movimiento nacional constituido, es decir, constituir una agrupación nacional adherida al Partido Nacional. Eso implica recoger un mínimo de 500 firmas en todo el país, presentarse al directorio indicando cuáles son las autoridades de ese sector y pedir el reconocimiento de ese movimiento nacional. Pero además, si ese movimiento nacional va a desembocar o va a apuntalar o a prestigiar a la figura de determinado ciudadano para que sea precandidato a la presidencia, hay un segundo requisito, que es aquel según el cual esa precandidatura debe estar respaldada por lo menos por una agrupación departamental en cada uno de los departamentos del país. Por lo tanto, debe haber al menos 19 agrupaciones departamentales, una en cada departamento, constituida asimismo cumpliendo los requisitos de la Carta Orgánica, en este caso presentando 100 firmas del departamento, solicitando al directorio la utilización del lema, es decir, el mismo trámite que en la constitución de un movimiento nacional. En este caso estamos frente a una versión de prensa que yo no digo que no sea verosímil, pero respecto de la cual no ha habido la más mínima ratificación ni confirmación, ni de parte del involucrado, porque este señor Sartori no lo conoce nadie, salvo la referencia que hacía recién Graciano, pero quiero decir, en el Partido Nacional es un gran desconocido, en el directorio del partido nadie sabe de su existencia, no ha comparecido al partido, nos enteramos que se afilió en el mes de septiembre, suponemos que si se afilió en septiembre eso podría en tal caso hacer presumir que efectivamente está pensando en esto que se dice, es decir, de venir al país y registrar su candidatura, pero para eso, primero que nada, como requisito mínimo, tendría que cumplir con todos los procedimientos que yo acabo de describir, y de eso hasta ahora no hay nada, porque no se ha presentado una nota por parte de nadie en el sentido de solicitar el uso del lema o de conformar un movimiento nacional en las condiciones que yo dije. Además, y ya estoy contigo, Victoria, para todas las consultas para el diputado, de todos modos, más allá de cumplir con estos requisitos en el eventual caso de que esto suceda, de todos modos, la última palabra la tiene el partido. ¿También puede tomar una decisión de decir no al lugar a esta precandidatura? Por supuesto que la tiene el partido. Se ha confundido un poco en estas horas, a partir de este episodio, el reconocimiento de los derechos cívicos que yo decía recién que tenemos todos los ciudadanos, que en esa condición somos electores y elegibles, con el derecho a ser candidato por un determinado partido. Son cosas vinculadas pero independientes. Todo ciudadano puede ser candidato a cualquier cargo electivo. Ahora, para presentar una candidatura presidencial, eso debe hacerse a través de un partido político. Allí es necesario que, cada partido, por lo tanto, autorice o habilite las candidaturas como yo expresé antes. Si este señor o cualquier otro señor pretendiera ser candidato por el Partido Nacional, por el Frente Amplio, por el Partido Colorado y no pudiera porque eventualmente no cumple los requisitos, estaría así en condiciones siempre de conformar un nuevo partido político que asimismo para eso también debe cumplir determinados requisitos, porque la Corte tampoco registra a cualquier partido, exige determinadas condiciones, determinados requisitos, entre ellas también la presentación de una cantidad X de firmas, que en este momento no recuerdo si son 1000 o cuántas son, sinceramente no lo recuerdo, porque obviamente, más allá de la libertad más amplia que por suerte los uruguayos gozamos en materia política y en materia electoral, eso no implica que las cosas no tengan un orden y que en definitiva se deban cumplir determinadas condiciones para darle seriedad incluso a las postulaciones electorales. Victoria, te escucha el diputado. Sí, Abdala, ¿cómo le va? ¿Qué tal, Victoria? Yo me imagino que a partir de la nota de prensa, se habrán, más allá de tweets, se habrán estado llamando entre ustedes a ver, che, ¿lo conocés, no lo conocés? ¿Esto como de dónde sale? Con alguien, Sartori tiene que haber hablado. No solo además hay notificación de que se registró en septiembre,
con alguien tiene que haber conversado. ¿Con quién? Parece de pura lógica lo que tú decís, Victoria, pero eso no ha acontecido. Por lo menos a mí no me consta que aconteciera, y yo he hablado con todos, desde la presidenta del partido para abajo. Cuando digo para abajo, digo pensando en términos institucionales. He hablado con los demás compañeros del directorio. Me consta que los demás precandidatos también desconocen la existencia de este señor Sartori, de que esté vinculado al Partido Nacional. Desde ese punto de vista, esa es la realidad. Por lo tanto, parece bastante absurdo, lo digo con franqueza, todo esto que se ha dado. Porque supongo que el señor Sartori, si pretendiera hacer política o adherirse al Partido Nacional, o tener ya no solo una adhesión, sino una presencia activa, iniciar una carrera política, presentar listas en las próximas elecciones internas, bueno, debió haber dado alguna señal pública que hasta ahora no la ha dado, porque en búsqueda lo que hay no son declaraciones de Sartori, son trascendidos, o es una versión periodística de información que Búsqueda recoge, que por supuesto todos sabemos que Búsqueda es un medio serio. O tendría que haber mantenido alguna conversación en privado, ya no solo en público, con algún otro dirigente del partido. Se supone que los precandidatos que hoy están actuando en el Partido Nacional o en cualquier partido, antes de formalizar su precandidatura, hablan con sus compañeros de partido, con las autoridades del partido, notifican, anuncian, primero interna o privadamente, después públicamente. Nada de eso aquí ha acontecido. Por eso es que lo digo con todo respeto, yo creo que esto es bastante insólito y bastante absurdo lo que ha ocurrido. Yo no sé muy bien qué es lo que hay atrás de todo esto. Lo que sí digo es que el Partido Nacional va a actuar con sentido común y con absoluta objetividad. Lo que seguro hay es ¿Cómo? Lo que seguro hay es mucho dinero, ¿no? Se le presenta como el millonario uruguayo. Eso hoy, y a la luz de tantos hechos de corrupción y de tanta vigilancia por transparencia y por ética, y la propia financiación de partidos políticos sobre la mesa, ¿suma o resta que se acerque un personaje así, de esta manera además? Que pareciera hasta ahora capricho de millonario. Bueno, esa es la sensación que transmite, y por eso la expresión que yo introduje en ese mensaje en Twitter en el día de ayer, cuando dije no hay lugar para paracaidistas millonarios o cosas por el estilo. No lo digo en el sentido de que tener plata sea una condición inhibitoria o en tal caso dirimente de poder ser candidato o iniciar una carrera política, que quede claro. Lo que sí digo es que cuando se pretende construir una candidatura y un proyecto político en un partido además con tan larga tradición, con tan honda raíz como el Partido Nacional, eso solo no alcanza. Es decir, los proyectos políticos en el Partido Nacional no se construyen en base a plata. En tal caso, con plata después se hacen las campañas electorales. Bueno, sí, faltaba pero ese se dato, construyen en base a ideas y a programas. Se construyen en base a ideas y programas. Por eso es que yo reaccioné como reaccioné y dije lo que dije. Los hechos por ahora me van indicando que efectivamente mi apreciación parece ser acertada, porque si inclusive se ha generado toda esta polémica, se ha desatado todo este intercambio público que nos tiene a nosotros conversando hoy, y el señor Sartori, en tiempos donde además todos estamos conectados de manera permanente y en tiempo real, ni siquiera ha mandado un mensaje a través de las redes sociales. Por eso es que creo que esto es algo así como estar, no digo peleando porque no estamos peleando, pero tratando o discutiendo sobre un fantasma. Cuando digo fantasma no lo digo en el sentido peyorativo, está claro, lo digo en el sentido estricto. Es un holograma, por ahora es un holograma. Está bien. Exactamente, esa es la expresión, esa es la expresión. Diputado Abdala, muchísimas gracias. Gracias, Tania, para vos también. A ustedes, con mucho gusto, un abrazo. Bien. Gracias, Victoria. La cara de Guillermo Amoroso mientras transcurría este móvil. ¿Qué querés decir, Guillermo? No, a mí más que Sartori en sí no me genera nada. Lo que me genera un poco de gracia es la urticaria que provocó esto en los dirigentes del Partido Nacional, que lo manifestaron por tuit o por medios de comunicación, ¿no? ¿Cuál es el problema que tienen con Sartori? ¿Que tiene mucha plata? Bueno, ya dijo que no, ya explicaron que no. Dijo que no, pero yo me pregunto, ¿no? Porque no entiendo cuál es el problema. Porque cuando un partido tiene que, de alguna manera, las autoridades de un partido tienen que avalar la presencia de determinadas personas para poder ser candidatos a determinados cargos. Y en esas cualidades tiene que ser una persona que tenga algo que ver con el partido, ¿no? Sí. Que no se contradiga. Entonces yo me pregunto, cuando Graciela Bianchi fue candidata del Partido Nacional, ¿tenía los requisitos que se le requieren a Sartori, que sea coherente con el Partido Nacional? ¿O había sido una persona que desde la época de Germán Araujo siempre había estado dando en contra del Partido Nacional?
Con Gonzalo Mujica exactamente lo mismo. Bueno, pero una cosa es la posibilidad de cambiar tu filosofía o tu ideología por experiencia y otra es, pero dar crédito de una trayectoria determinada en el mundo de la política partidaria, y otra es que de una empresa en no sé dónde decida ser precandidato de un partido con el cual no tenés vinculación ni con ningún otro. Pero yo quiero poder ser candidato de un partido desde mis millones o desde mi miseria, desde mi desocupación y desde mi cero peso. Eso es un elemento que no debe estar en juicio. Para estar en juicio tiene que haber elementos formales, y quiero ver que esos elementos formales no resulten una suerte de proscripción hacia un candidato, vaya uno a saber por qué razón. Porque si una persona se presenta para ser concejal de Fraile Muerto, se le piden tantos requisitos como a Sartori va a cumplir con los requisitos formales y después tendrá un voto o tendrá 500.000 votos, como dice Graciela Bianchi, que tiene 500.000 votos, y será o no será el candidato del Partido Nacional. Pero de antemano, ¿por qué tantos problemas? ¿Es problemas? ¿Lo ven como problemas? Bueno, yo no, yo lo veo como urticaria. ¿No? Yo lo veo como urticaria, por eso me reía. Como urticaria en la interna blanca para con Sartori. ¿Es eso o es que en realidad a todo el mundo sorprende y dicen, pará un poquito, vamos a ver de qué se trata esto? ¿Qué pensás, Alfredo? Sí, a mí es un problema del Partido Nacional. Yo, argentino, yo no creo que sea el tema de plata. El tema es que cae un tipo que no lo conoce nadie. Y si uno mira los antecedentes, es un empresario que tiene aparentemente hay deudas importantes que tiene. Tenía una empresa, UAG, una empresa agrícola, con bastantes deudas, entre ellas el Banco República. Estaba vinculado al consumo del cannabis, a la primera empresa del cannabis. A la elaboración, plantación. Bueno, plantación para consumir, está bien, gracias querida. No, a la primera de estas empresas que plantó marihuana para distribución legal. Es un hombre que, por lo que yo sé, estuvo tentado a comprar El País, estuvo tentado a comprar el Radio El Espectador, estuvo reunido con Mujica en Bolonia una vez que Mujica fue a presentar el libro de él allá con Danza, el de Búsqueda. Es un tipo que maneja mucha guita, no sé cuál es el interés que además cae ahora. ¿Querrá asegurar los intereses de sus empresas acá? No sé. Tiene deuda, ¿no? Que se ponga a tiro. Lo que a mí me parece que el Partido Nacional lo que lo plantea es cierto. Ellos tienen que tener, en su estructura, tenés que tener agrupaciones partidarias en un departamento. Este tipo creo que no tiene nada, no lo conoce, por lo menos, y tiene que tener 500 afiliados que lo avalen. Linda changa para el Partido Nacional. Está a tiempo de producir todo eso. Por supuesto. ¿No? Y más cuando hablamos de tanto La pregunta es si en Uruguay billetera impone candidato. Esa es la duda que yo tengo. Hay una cosa, al lado de él, Novik es el bolichero de la esquina. Claro. Es una muy buena pregunta. Bueno, no es la que teníamos hoy pensada, pero está bueno, ¿no? Billetera impone candidato. Creo que cuando García dice, es un problema del Partido Nacional, y yo como estoy en el Frente Amplio, que se arreglen. ¿Estás en el Frente Amplio? No, estoy hablando como si hablaras tú, García, no seas. Perdón. Bueno, entonces, yo creo que no. Es un problema de nuestro sistema político. Es una alarma que se enciende en el sistema político. Viene alguien que no vive en Uruguay. Lo explicás después de la pausa, ¿puede ser? Sí. Lo explicás después de la pausa, ya venimos.